La entrega de recursos para los damnificados de los sismos está corriendo muy lentamente, enfrentando trabas burocráticas, y hoy también podemos saber por las declaraciones del presidente Peña Nieto que los estimados están siendo más altos de lo que en un principio se había considerado. Simplemente vea el dato de la infraestructura de escuelas. Si se había dicho que eran 13,000 millones lo que se iba a necesitar, ya hoy se está reconociendo que son 20,000 millones de pesos los que se necesitará para reconstruir las escuelas caídas o afectadas. Este es el tema que hoy tenemos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Sobre todo lo que empieza a ser un reclamo insistente es poder tener acceso transparente a la información sobre los fondos y sobre la forma en la que se van a gastar esos recursos. Vamos rápido a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con dos organizaciones de la sociedad civil que están preparando una infraestructura para poder dar seguimiento puntual a los fondos para la reconstrucción, los diversos fondos que hay y la forma, la manera como se va a canalizar esos recursos. Tras la respuesta que se dio en el rescate de víctimas de los terremotos de septiembre, la reconstrucción es un proceso lento y tortuoso por las dificultades burocráticas que enfrentan los damnificados para acceder a la ayuda oficial y los apoyos de los fondos de desastres. Ante la contingencia, el gobierno capitalino ha ofrecido créditos y apoyos a los damnificados con recursos de un fondo capitalino para atender desastres y que incluye créditos para reconstruir viviendas. No obstante, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió al presidente Enrique Peña Nieto agilizar la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres, el Fonden. El mandatario solicita flexibilizar u obviar algunos trámites para acceder rápidamente a los apoyos que permiten reconstruir los daños en la infraestructura de la ciudad. El Ejecutivo destacó que se revisarán las reglas para atender las necesidades urgentes. Los procedimientos burocráticos no son la única dificultad para la construcción. Diversas organizaciones civiles acusan falta de transparencia en el acceso a la información sobre los fondos disponibles y advierten del peligro de que los gobiernos y partidos integren bolsas para manejar la ayuda con criterios clientelares hacia los comicios de 2018. La Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador de los recursos públicos, también ha documentado los retrasos y las irregularidades con las que han operado el Fonden. En el ejercicio de 2013, la Auditoría Superior concluyó que existieron deficiencias en la ejecución y seguimiento de los recursos etiquetados para la atención de acciones emergentes, ya que no se ejecutaron oportunamente. ¿Cuántas bolsas de ayuda hay para los damnificados? ¿Quiénes las manejan? ¿Cuántos fondos integran? ¿Qué garantías de transparencia? Posiciones. Ante críticas para destinar remanentes al Fondo de Desastres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México pide verificar el aporte que la bolsa ha dado para avanzar en la reconstrucción. Ni es una bolsa de campaña, ni es todo lo que han estado diciendo por ahí, defendió. Gracias a la previsión y a este esquema financiero es que hoy la Ciudad de México tiene un esquema diferenciado de otros rescates. La Ciudad de México tiene acumulado 9,549 millones de pesos en el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas. El Comité Técnico del Fonden, encabezado por Edgar Amador, titular de Finanzas, acordó un día después del sismo del 19 de septiembre que se transferirán 3,000 millones de pesos para la atención de la emergencia. El Consejo Coordinador Empresarial exigió que la reconstrucción se realice con transparencia y libre de corrupción, a la vez que alerta sobre el riesgo de que los políticos puedan usar la ayuda humanitaria como plataforma para hacerse propaganda ante la proximidad de las elecciones de 2018. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en el momento de la reconstrucción. Dejamos atrás la parte de atención a víctimas, pero la reconstrucción es un proceso lento, difícil. Las burocracias están frenando la entrega de dinero, pero más preocupante aún, quizá las declaraciones del presidente hoy, en las que, por un lado, o de las cuales se advierte que, por un lado,
las estimaciones para la reconstrucción van a ser montos mucho mayores a los que originalmente se habían dicho. Simplemente en escuelas estamos ya en 20,000 millones de pesos, pero además reconoce, como es evidente, que era una carga adicional e imprevista en el presupuesto y sobre todo la pregunta que hoy desliza el presidente sobre ¿y cómo se va a fondear eso? Eso en el marco además de las dudas, las críticas, los cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso a la información para conocer los fondos, los montos y poder dar seguimiento puntual a los gastos de la reconstrucción. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy para entrar al debate dos de las organizaciones que están integradas en una plataforma que se llama Epicentro, que justo van a dedicarse en los próximos tiempos a esa tarea, a ver, detectar, identificar, cuantificar los fondos, ver cómo se operan y sobre todo hacia dónde va a ir el gasto, pasando por supuesto por uno de los temas más espinosos de la reconstrucción y es la evidente corrupción que hay detrás de muchos de los edificios caídos, afectados o destruidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Melanie Olivares. ¿Cómo estás? De Transparencia Mexicana. Un placer recibirte aquí. Y por supuesto, Eduardo Alcalá. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Alcalá de Fundar. Tú ya habías estado con nosotros, ¿no? Sí, habías estado ya una vez, ¿no? Cosas. Sí, sí habías venido, sí, ¿no? Hemos estado acá ya. Bueno, pues si quieren arranquemos por lo más actual, Melanie. Sí. No hay una cifra consolidada, no eso es evidente. No hay es evidente que cuánto va a costar la reconstrucción no está claro. No está claro y por eso es uno de los ejercicios que arrancamos junto con Fundar y otras organizaciones, porque necesitamos tener clara cuál va a ser esa cifra, pero sobre todo necesitamos saber qué mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas va a haber detrás de los manejos de ese dinero. Pues actualmente contamos con reglas que llevan a la opacidad, sobre todo en el tema de fideicomisos, en el tema de fondos tanto estatales como a nivel nacional. Hay bastante duda de cómo se manejan estos ingresos. Además de la ayuda internacional que ha llegado, todavía no hay una claridad en esas cifras. Entonces, antes que pensar tal vez en una cantidad de dinero, que es lo que tiene que tener claridad el gobierno, también hay que seguir qué mecanismos hay para rastrear ese dinero. A ver, vamos a empezar entonces, si quieres por ahí, Eduardo, yo te preguntaría, evidentemente hemos estado dando seguimiento, digamos, hay informaciones dispersas, pero sabemos de lo recaudado, por ejemplo, por Slim, el ofrecimiento, me parece que eran 2,000 y pico de millones de pesos, no me acuerdo la cifra exacta, pero no sabemos a dónde fue a dar, si como dice Melanie, a un fideicomiso o se lo dio a Hacienda. Sabemos también de la ayuda internacional de distintos países que han aportado recursos, incluso artistas que han mandado donaciones, pero no sabemos dónde se pone ese dinero. Melanie habla de fideicomisos, no sé si esos recursos están en fideicomisos, si en la Ciudad de México, si en los estados, cómo los manejan los gobiernos de los estados, los fondos estatales. Sabemos, por ejemplo, del caso del Fondo para Desastres de la Ciudad de México, que, caray, para haber sido ahorros de remanentes, no está nada mal la cifra. 9,500 millones, el equivalente a lo que tiene el Fonden. Claro, lo que pasa es que... ¿Cuántos fondos hay y dónde están? En realidad esto coincide con el planteamiento que decía Melanie, es muy complicado hacer una estimación del total de los fondos. O sea, ahora que comentabas y comenzabas el programa diciendo 20,000 millones de pesos el tema para el sector educativo, pues esperemos que sea consistente esa cifra a cuando termine el mes, porque nos están cambiando los datos sistemáticamente, ¿no? Inclusive en estos mismos datos oficiales que están saliendo en las plataformas gubernamentales, por ejemplo, si uno revisa los datos que presenta la Secretaría de y Crédito Público a través del micrositio de Fuerza México en transparencia presupuestaria, pues hay una explicación inicial de que comenzamos este año con casi 2,000 millones de pesos para operar el Fonden y que en septiembre, bueno, en agosto había esa cantidad de 2,000 millones de pesos, en septiembre se aprobaron otros 6,000 millones de pesos, pero tampoco nos queda claro de dónde vienen esos recursos.
¿Cómo se está llegando al estimado de los 37,000 millones de pesos? Y ahora que nos digan que el 50% es para el sector educativo. Claro. Después, si uno analiza los informes trimestrales de la cuenta pública, por lo menos el último, decían 5,000 millones de pesos. Es decir, la necesidad de un solo dato en términos de recursos públicos, ya no hablemos de los de la industria privada a través del Fideicomiso Fuerza México y de todos los demás fideicomisos que van a ir surgiendo. Hablemos de los públicos, que además representan una gran cantidad en miles de millones de pesos y que no hay una cifra consolidada. Entonces, los partidos, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Exacto, las donaciones que harán. ¿Dónde están yendo finalmente? Justo. Bueno, porque cada uno estaba tratando de generar mecanismos distintos, ¿no? Con porcentajes. O sea, Con Morena directamente, distintos. repartir directamente a través de un fondo, el PRI reintegrarlo a Hacienda, me imagino que a través del Fonden o Hacienda. Completo su presupuesto, del 2017, lo que resta de 2017 fue ¿Pero lo que qué dijo que tenemos iba a de eso? Ustedes, a ver, realmente, ¿hasta dónde la sociedad civil ha logrado meter la mano para saber dónde están los hilos de esos recursos? Pues es que justo ahorita estamos en el momento de mapear, porque en el momento de emergencia todo el mundo comienza a saltar cifras, a saltar declaraciones, y hay que ser muy cuidadosos tanto con las declaraciones como con las cifras. Entonces, justamente lo que estamos haciendo en Epicentro es juntar toda esta habilidad que tiene la sociedad civil para poder comenzar a rastrear a nivel técnico dónde podemos encontrar ese dinero, tanto su origen, su destino y dónde está toda la cadena de uso de ese recurso. Entonces, y para eso necesitamos también integridad en la información. No solamente necesitamos cifras, necesitamos integridad en la información, porque justo, como bien señalan, si no existe... si solo son cifras, pero no nos dicen bien de dónde, pues va a ser muy, muy complicado. A ver, pero lo empezar. que están ofreciendo de información en los portales, ¿es suficiente como para que ustedes hagan su trabajo o no? No, por supuesto. Se necesita, ¿Qué por supuesto que se necesita mucho más información. Primero se necesita información que esté actualizada. El hacer un seguimiento a las reglas generales del Fonden, por ejemplo, o a los lineamientos de operación, tanto del Fonden como del Fondo para la Atención a la Emergencia, nos pone de frente 3 documentos normativos que ni siquiera coinciden en muchos momentos con las unidades administrativas que tienen que operar los fondos o desarrollar los procedimientos. Entonces, primero necesitamos una actualización de esos marcos normativos, porque la pregunta es, ¿están desactualizados desde hace más de 8 años? Entonces, creo que conviene mucho hacer un planteamiento por ahí de qué es lo que se necesita para actualizarlos. En segundo lugar, una actualización de las cifras, en donde nos cuenten una historia de dónde vienen los recursos, cómo se integra el Fonden, de qué recursos vienen, porque nos hablan de un bono catastrófico, nos hablan de seguros, nos hablan del programa del presupuesto de egresos de la Federación, pero al final del día, si queremos también ciudadanizar los datos, necesitamos contar desde el gobierno una historia de cómo se integra y cómo se está pensando distribuir. Por otro lado, en términos de los procedimientos, vamos tarde en todo. Es decir, la cuenta de los días nos está diciendo que en promedio y con experiencias de años previos, para los apoyos parciales inmediatos, que es una de las posibilidades que ofrece este fondo para dar salida a las necesidades inmediatas durante el primer mes, la experiencia nos dice que se tardan más de 30 días. Entonces, la inmediatez, no sé en su concepto, pero para mí no son 30 días, es mucho menos. Eso es lo que están reclamando los damnificados, los procesos burocráticos de las reglas de operación del Fonden y de otra clase de... Poco prácticos. Sí, poco prácticos. O sea, no están siendo lo suficientemente ágiles mientras la gente estaba durmiendo en la calle en algunos casos, por los que perdieron su casa. Creo que hay una falta en la normativa donde se entiendan los ciclos de una emergencia. O sea, hay que entender que hay momentos donde se tienen que saltar recursos para atender esa emergencia y atender ese momento de emergencia. Y obviamente hay otro tipo de mecanismos que tienen que pensarse hacia un mediano y largo plazo. ¿Ha actuado mejor el gobierno de la ciudad? Dijo que enseguida liberó 3,000 millones de un guardadito que tenía en el fondo de desastres pues por la cantidad, casi más que el Fonden. Mira, 9,500 millones. Un poco decirte que en términos de las cifras que acaba de publicar en Transparencia Presupuestaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que dice es que hasta el momento se han aprobado un poco más de 6,600 millones de pesos en apoyos parciales inmediatos, de los cuales el tercer lugar, la entidad que ha recibido mayores recursos, son 660 y algo millones, la Ciudad de México. El asunto es que necesitamos, en primer lugar, saber si se instituyó el Comité de Evaluación de Daños, por ejemplo, si se siguieron los procedimientos, cómo se está haciendo la estimación de los daños, cómo se está georreferenciando y cuál es toda la información suficiente para poder decir si tenemos recursos. El Fonaden, que es
El Fondo para la Atención a la Ciudad de México también tiene todos los mismos, replica todos los mismos problemas en términos de acceso a información. Pero entonces, ¿por qué la ciudad dice que actuó y que pudo ser mucho más ágil que la federación? Vamos hablando de las peripecias, las dificultades, los burocratismos, los mecanismos que están entorpeciendo la entrega de recursos a los damnificados, pero también la dificultad de saber cuáles y cuántos fondos hay y cuánto está integrado ya a estos fondos. Y por supuesto, como hoy podemos deducir de las declaraciones del presidente, la dificultad para financiar las crecientes necesidades financieras de la reconstrucción. Melanie Olivares, me quedé contigo. Sí. Y hay un dato, estamos hablando con Melanie Olivares, que es de Transparencia Mexicana, y con Eduardo Alcalá, que es de Fundar. Y hay una cosa que me llama la atención, y es, se acabamos de conocer como el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre un ejercicio de 2013, sobre un tema de desastres naturales en el país de aquel año. No solamente tardó, pues casi hasta ahora en poder emitir un informe, o sea, varios años después, sino además nos está revelando que en efecto, en aquel año, la ejecución de los programas y el cumplimiento de metas y el seguimiento del gasto fue muy defectuoso. Tuvo irregularidades importantes. Sí. ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahora para evitar nuevamente pues, el problema de siempre, sí, que no sabemos en qué se gastó el dinero, si llegó a donde tenía que llegar? Pues justamente lo que buscamos es... regresamos a Epicentro, es buscar que esta sea una plataforma de largo aliento donde tener que poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Cómo están funcionando estos fondos, cómo se están operando y cómo se están fiscalizando, sobre todo cuando estamos previo a un año electoral. No podemos dejar suelto este tema y es más que necesario entender cómo se va a fiscalizar y cambiar esas reglas. Si no se cambian esas reglas, vamos a seguir cayendo en emergencias y seguir ejecutando recursos sin que tengamos certeza de dónde van y cómo llegan. ¿Qué hay que cambiar de las reglas? Pues es justamente de las cosas que tenemos que ir identificando en el tiempo. O sea, platicarte que Epicentro somos más de 30 organizaciones con expertices distintos y hemos agrupado nuestro trabajo en 3 grandes ejes de acción. El primero, que está asociado al seguimiento del uso de los recursos y que lleguen estos recursos a las personas que realmente lo necesitan, con mecanismos de exigencia y de verificación de que el gobierno lo está haciendo de manera transparente y con altos estándares de rendición de cuentas. El segundo nodo es cómo esta reconstrucción no solamente se tiene que reconstruir por reconstruir, se tiene que hacer desde un enfoque social, desde un enfoque que salvaguarde los derechos humanos, que ponga los más altos estándares y buenas prácticas en estas experiencias de reconstrucción en el mundo, que las traiga a México y que esté cruzado por derechos de infancia, por derechos de juventudes, por derechos de diversidades. Entonces, esto implica, también ahí te lo pongo en perspectiva, 37,000 millones de pesos era bastante oneroso, ahora con enfoques que tiene como se tendría que hacer una reconstrucción, pues tendría que costar un poquito más para que se hagan buenos análisis. ¿Pero qué significaría esos enfoques? Tener que hacer una planeación que tome en cuenta todas estas consideraciones y además involucre a las comunidades, claro, o a los afectados o a los damnificados. ¿Es viable? O sea, ¿realmente es viable eso? Pues es deseable, ¿no? Porque creo que no queremos repetir de nuevo. Creo que una parte de la crisis de hoy que tenemos es porque el 85 se dejaron pasar bastantes cosas y hoy están esas consecuencias de nuevo un 19 de septiembre a la vista de todos. Entonces sí, tal vez sea es mucho más complicado, va a ser un trabajo que las 30 organizaciones y todas las que se están sumando sabemos que son años que vamos a tener que dar pro bono, pero estamos dispuestas a hacerlos porque necesitamos no repetir ese tipo de contingencias. A ver, yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. Incluso estamos viendo cómo el señalamiento sobre muchos de los edificios que resultaron afectados, inmuebles caídos o que van a tener que ser derrumbados, estaban tocados o parecen haber estado tocados y expresar la corrupción en el manejo de los materiales, de las supervisiones de obra, etcétera. Sí. ¿Cómo evitar repetir la historia? Porque eso es quizá de las cosas
más frustran en este país? Pues con un seguimiento puntual sobre a quién se les van a dar las contrataciones de las constructoras, ¿no? O sea, si son constructoras que han tenido en otros momentos casos de corrupción, pues básicamente tendrían que estar anuladas de este esquema de reconstrucción. Por otro lado, en términos muy puntuales, ¿cuáles son las diferencias o la importancia de transversalizar con estos enfoques una reconstrucción? En primero, entender que las localidades no somos iguales, ¿no? Las comunidades no somos iguales, los ámbitos urbanos, rurales, funcionamos distinto, tenemos necesidades inclusive climáticas distintas, que todo eso, toda esa construcción de elementos que hacen a una reconstrucción con enfoque social, con un involucramiento participativo por parte de las comunidades, es lo que nosotros estamos impulsando a partir de darle un seguimiento y verificar que esos estándares se están cumpliendo. Te pongo un ejemplo. Ajá. El comité de evaluación de daños se compone por subcomités que están construidos a partir de sectores específicos, ¿no? Entonces tenemos un sector hidráulico, un sector educativo, un sector de vivienda, un sector de salud, que van a evaluar los daños de estos sismos, del sector. Es precisamente en esos espacios en donde se tiene que comenzar a planear y a programar los recursos desde enfoques de derechos humanos. ¿Cómo vas a incidir tú en esos comités? Es justamente, estas organizaciones estamos haciendo un esfuerzo por podernos involucrar en todos estos procesos. O sea, lo que ustedes están pidiendo es al Estado que se abra la participación de esos comités para que haya representantes de las organizaciones a la hora de definir, mapear, seleccionar y dirigir los trabajos. Sí, exacto. Ese es uno de los puntos nodales que necesitamos esa información que se integra desde gobierno. Necesitamos que haya integridad en esa información, pero sobre todo también tenemos el enfoque de tecnología, que tenemos jóvenes del MIT que están colaborando con nosotros para crear esta plataforma única. Tenemos gente de todos los expertices, pero sin la ayuda tanto de gobierno como de sector privado o académicos, va a ser una tarea mucho más difícil, pero no por ello imposible. Déjame regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la reconstrucción, de las dificultades para conocer los fondos, las cantidades, las estimaciones, los consolidados, cuánto va a costar, etcétera. Estamos hablando con Melanie Olivares, que es de Transparencia Mexicana, y con Eduardo Alcalá de Fundar. Y uno de los temores que desde luego recorren toda la trama del proceso de reconstrucción tiene que ver con la utilización de los recursos o la desviación de esos recursos para campañas políticas o para la construcción de clientelas al calor de la ayuda que se le entregue a las personas damnificadas. En concreto, el trabajo que ustedes van a hacer desde la sociedad civil de supervisión, de vigilancia, ¿cómo nos van a poder decir al resto de la gente, a los ciudadanos, si se están utilizando o no con criterios electorales? ¿Qué puedo esperar yo de esa plataforma para saber si los recursos están siendo empleados justo en una reconstrucción, digamos, racional, planificada, atendiendo las necesidades de la gente y no preparando clientelas hacia 2018? Claro. Bueno, la idea de Epicentro es generar una plataforma donde podamos integrar todos estos sistemas de información y comencemos a hacer un cruce. Tal vez el cruce que nos hace desde gobierno de algunas variables, de dar un seguimiento, de ver, porque muchas veces se reportan dos veces un recurso y eso genera bastante confusión a nivel gobierno, y en la generación de esa información es muy importante que haya una vigilancia de la ciudadanía para que ese recurso no se reporte doble, para que haya un seguimiento puntual. Entonces lo que buscamos es generar una sola plataforma donde esté toda esa información, tanto de lo privado como de gobierno, y de esa forma ayudar a la ciudadanía a entender de una forma más accesible, por así decirlo, cómo se están manejando esos recursos. O sea, estamos hablando básicamente de concentrar información. ¿Cómo me vas a poder decir, por ejemplo, si están utilizando electoralmente o no? Bueno, la parte de la plataforma es uno de los muchos mecanismos. También la parte de la comunicación en sí mismo es uno de los mecanismos. El intercambio de comunicación, el diálogo constante entre ciudadanía, entre Epicentro, entre las organizaciones que estamos, entre nosotros, entre los diálogos de Epicentro con el gobierno, los procesos de deliberación, las mesas de discusión. Creo que todo esto es lo que constituye esta plataforma cívica. Aparte de los expertise, nuestras investigaciones y cómo vamos a ir dando cuenta de información que
sea relevante no solamente para la exposición de ciertos casos, sino para ir diciendo si este seguimiento, estos procedimientos que se están llevando a cabo tienen este enfoque social, están bien, están mal, cuáles son las buenas prácticas, qué están diciendo allá afuera, en los estándares internacionales, cómo vamos en este proceso. Hay que pensar que este es un proceso a largo plazo. Hay estimaciones en donde se dice que pues empecemos a pensar en la reconstrucción del 19S a 5 años, ¿no? O sea, es decir, que el proceso va a ser tardado, que se pueda llevar a cabo toda la reconstrucción. Son procesos largos, 5 años, ¿no? O sea, por poner una después del fecha. 20. Exacto. Empezaremos a ver como todo ya integrado en términos de la reconstrucción con todos estos enfoques. Pero hay cosas que no pueden esperar, por ejemplo, las escuelas. Obviamente. Las escuelas que tienen afectadas Distrito Federal, Ciudad de México, perdón, Puebla, Oaxaca, Chiapas, no, eso no puede, no hay cosas que tienen que ser inmediatas. Por ejemplo, el tema de todas estas escuelas que todavía no regresan a clases y que tienen muchas preguntas, porque una de las preguntas es, ¿son las escuelas públicas las que tienen que pagar su dictamen? ¿Tienen recursos para pagar este dictamen y poder abrir? Es decir, está paralizada una parte todavía de los sectores educativos y otros en términos de lo que ocurrió hace ya casi un mes. Bueno, ese es uno de los temas importantes. Lo que hoy también el presidente dijo es el Fonden no es para reconstruir vivienda y menos privada. Sí. Aunque acepta que la reconstrucción de las viviendas privadas las van a tener que hacer con recursos públicos. Claro. ¿Y de dónde? ¿De dónde las van a financiar? Es una gran pregunta y es a lo que vamos. Es una plataforma Epicentro, es con muchas velocidades. Tenemos que justo generar los insumos que se necesitan tanto para la atención de víctimas, para dar el seguimiento jurídico, para ayudar a las víctimas para que se finquen responsabilidades tanto a funcionarios como a sector privado que incurrieron en algún delito y ayudarlos y acompañarlos en ese proceso y al mismo tiempo estar pensando en toda esta reconstrucción de largo plazo. O sea, es una plataforma que va a integrar muchas velocidades, muchas pistas, pero que estamos justo integrando a muchas organizaciones para que podamos lograr cubrir toda esta demanda que se está surgiendo. O sea, básicamente lo que traen es la articulación de distintas organizaciones, concentrar la información en una página. Entre otros mecanismos, ¿no? La página será un medio de comunicación que nos permita justamente hacer un ejercicio espejo a la información que se está presentando sobre la reconstrucción a nivel gubernamental y nosotros hacer una verificación y una exigencia si los procesos efectivamente se están desarrollando así, pero además todo el trabajo que nuestras organizaciones hacemos individualmente. También, hoy por hoy, cuando se acercan con la autoridad, con las distintas instancias, los distintos gobiernos para pedir información que no está en sus páginas web, ¿qué respuesta han tenido? ¿Qué les dicen? La respuesta de los tiempos, sobre todo, ¿no? O sea, estamos haciendo solicitudes de información que llevan su propio proceso y que esos no por estar en emergencia. A través del INAI. A través, sí, claro. O sea, con contacto directo, buscando, por ejemplo, participar. Cuando piden participar en estos comités, ¿qué pasa? ¿A través de quién, cómo, qué responden? Estamos explorándolo todavía en términos de cuál va a ser la posibilidad y cómo armar una estrategia para que efectivamente podamos tener una participación mucho más efectiva y sobre todo poder hacer aportaciones muy puntuales sobre cuáles son los elementos que nos parecen faltan en términos de planeación y programación, ¿no? Y tienen capacidad, porque digo, son comités que es el federal, pero es el local. No sé si además quieran operar o tener también vigilancia sobre los estatales. Sí. Hay capacidades en la sociedad civil, en las organizaciones para abarcar ese mundo. Pues estamos ahorita 30 de fijo, pero créeme que la respuesta de la gente ha sido, o sea, se ha visto tanto en la emergencia como en este proceso que estamos empezando y arrancando. Tenemos alrededor, yo creo, para el próximo viernes habrá unas 50 organizaciones y no solo a nivel nacional, sino también las organizaciones locales se están activando y son redes que se están activando y articulando dentro de los estados para poder dar seguimiento. Entonces no va a recaer todo en las organizaciones nacionales, sino simplemente estamos articulando esta red que va a responder. Y con los damnificados en lo particular, hemos estado escuchando en los últimos días entrevistas en las que algunos damnificados ni los han visto o no las han hecho caso o no ha llegado la ayuda a pesar de que la han reclamado
llamado. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? Sí, a partir de las organizaciones locales hay un seguimiento puntual a las personas en las comunidades, en donde podemos estar palpando y darle un seguimiento a sus demandas, a cuáles son las necesidades que han identificado, a cuáles son los temas de violaciones a derechos humanos y cómo poderles brindar ¿Y eso lo están trasladando a la autoridad? acompañamiento. ¿O lo suben solamente a sus plataformas? Estamos haciendo un acompañamiento y estamos tratando de llevarlos como por el camino jurídico más adecuado para que ellos puedan acceder a justicia y a reparación de daños. Y retomando un poco el planteamiento que hacía sobre la capacidad, yo creo que también en términos de estos espacios, por ejemplo el que estamos hoy contigo, son fundamentales para que el tema también siga en la agenda, se siga discutiendo, se sigan presentando los resultados, nosotros sigamos teniendo una comunicación con la sociedad sobre cuáles son las cosas que hemos identificado y cómo poderle dar un mejor seguimiento a este uso de los recursos, a esta reconstrucción con enfoque social y a estos casos muy puntuales de acompañamiento a víctimas en términos de corrupción. Pues ahí está, a mí ya se me fue el tiempo, muchas gracias por haber venido. Melanie Olivares de Transparencia Mexicana, muchas gracias por haber venido y por supuesto muchísimas gracias Eduardo Alcalá de Fundar, gracias a los dos por habernos acompañado, vamos a ver cómo se van desempeñando y cómo van evolucionando las cosas, aquí estamos abiertos para conocer sus informes, muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.